Muchos dicen que la economía argentina está en recesión. ¿Es esto real o es una exageración o directamente mentira de algunos? Y además, ¿es verdad que la economía está mostrando señales de rebote en las últimas semanas? ¿Qué nos queda para 2026? Bueno, quédate que te cuento todo. Bueno, para hablar un poquito de lo que está pasando ahora, primero debemos de recordar más o menos qué es lo que pasó durante el gobierno de Milei para así poder entender mejor lo que está sucediendo ahora, conocer las diferencias y además para poder tener algunas herramientas para intentar predecir lo que va a suceder en el futuro. Y yo distinguiría al gobierno de Milei claramente en dos etapas respecto por lo menos de la actividad económica. La primera consiste de, aquellos primeros 3-4 meses de gobierno donde está claro qué es lo que sucedió. El gobierno metió una devaluación de la concha de la lora, un ajuste fiscal gigantesco y básicamente la economía caía de manera generalizada, de manera muy pronunciada, es decir, la magnitud de la caída era muy grande y a su vez de manera muy extendida, es decir, todos los sectores caían. Sin embargo, a partir de abril, si no me equivoco, más o menos de 2024, que esto se empezó a dar vuelta y el famoso rebote llegó y de forma también bastante extendida. Es decir, a partir del segundo trimestre más o menos de 2024 que todos los sectores de la economía comenzaron a rebotar, a todos les empezó a ir mejor mes a mes, rebote que duró más o menos hasta febrero de 2025. A partir de febrero de 2025 comienza otra etapa de la cual ya vamos a hablar, pero lo importante es que tuviste un crecimiento muy grande en los últimos 3/4 de 2024 si se quiere, y en el primer trimestre, o sea, el primer cuarto de 2025. ¿Por qué es que sucedió esto? ¿Por qué la economía rebotó? ¿Qué fue lo que impulsó el rebote de la economía? Bueno, yo creo que hay dos factores que destacan clarísimamente por sobre el resto. El primero tiene que ver con los salarios. Los salarios aumentaron bastante desde el segundo trimestre de 2024 hasta el primer trimestre de 2025, generado principalmente por el hecho de que haya bajado la inflación, ¿no? Mes a mes la inflación era menor, es decir, si vos mirabas para atrás, siempre había meses con una inflación más alta que la actual, por lo tanto los aumentos de los salarios que se daban en la economía a lo largo de los meses era en base a una inflación pasada que es mayor a la actual y por lo tanto el aumento de los salarios le ganaba a la inflación a lo largo de los meses y por esto mismo el poder adquisitivo de estos aumentaba, ¿no? Y así aumenta el consumo y así básicamente aumenta la actividad. Yo creo que esta fue una pata de la recuperación que tenía que ver básicamente con los ingresos, con los salarios producto de que la inflación bajaba, y la otra gran pata posiblemente sea el tema del crédito. El Estado absorbió una parte importante del crédito que había en la economía argentina hasta 2024 y lo que sucedió durante 2024 y 2025 también, pero sobre todo en 2024, es que mucho de este crédito dejó de absorberlo el Estado y empezó a ser canalizado hacia el sector privado. De hecho, todos los pasivos remunerados del Banco Central se transformaron en base monetaria que se triplicó o cuadruplicó durante el gobierno de Milei, no recuerdo bien. Es decir, la cantidad de pesos en la forma más elemental de medir lo que es en la base monetaria se cuadruplicó. Y son todos pesos que luego agarran los bancos y los prestan y ese dinero se va multiplicando, transformándose o en realidad mediante un aumento del crédito, ¿no? Y si hay más crédito, la gente tiene más dinero para comprar, entonces compra más cosas. O sea, el aumento del crédito fue sobre todo desde el canal monetario, es decir, pesos que los bancos le estaban dando al Banco Central se empezaron a transformar en base monetaria que terminó luego alimentando el crédito al sector privado, o por lo menos esa es mi interpretación. Además, al crédito en pesos hay que sumarle el crédito en dólares porque los depósitos en dólares aumentaron muchísimo. Durante el gobierno de Milei estos han crecido mucho y gracias a que también hubo estabilidad cambiaria durante todo 2024 e inicio de 2025, de repente prestar o tomar un crédito en dólares no era tan riesgoso y el crédito en dólares también aumentó mucho. Sin embargo, a partir de marzo de 2025 comienza la segunda etapa donde ya las cosas no salieron tan bien. Te interrumpo un segundito para comentarte que tengo una comunidad que se llama Daily Economics, donde básicamente yo les traigo información económica todos los días, para que siempre estés al tanto de lo que sucede. Todo texto escrito por mí a mano. Estamos en WhatsApp y en Telegram. Te dejo el link en la descripción. Y si además a vos te interesa no solamente tema de noticias, sino indicadores, como este que se llama indicador de presión cambiaria, que sirve para saber si es posible que el dólar suba en el futuro, o este que se llama índice de satisfacción económica, que sirve para saber si el gobierno podría o no ganar las elecciones. Eso ya está en Daily Economics Pro, que es pago, cuesta 10.000 pesos por mes. Y también si querés entrar te dejo el link en la descripción. Yo creo que principalmente lo que destaca a esta segunda etapa
no se dio en toda la etapa, cada fenómeno tuvo sus momentos, pero para mí lo que destaca es la volatilidad cambiaria, la volatilidad de tasas y la suba de la inflación. Lo primero que vino fue la volatilidad cambiaria, luego esta convivió con la volatilidad de tasas, luego estas dos se fueron, pero vino el aumento de la inflación, ¿no? Cosa de que tuviste tres fenómenos que te estuvieron perjudicando. Particularmente la volatilidad cambiaria y la volatilidad de tasas lo que hace es reducirte el crédito. Si aumentan las tasas de interés, bueno, en general es menos rentable tomar crédito, la gente toma menos crédito, de hecho se incrementó muchísimo el problema de la mora, de gente que tiene complicaciones y bueno, esto hizo que uno de los principales motores que te había impulsado en 2024 e inicio de 2025 no desaparezca, pero que sea menos protagonista, que su contribución sea menor al crecimiento económico. Y a su vez, si a esto le sumas la volatilidad cambiaria y que los depósitos en dólares, el ritmo de crecimiento de estos mismos fue menor durante el periodo preelectoral porque había mucho miedo, bueno, a su vez también el crédito en dólares se frenó en seco, de hecho, dejó de aumentar el crédito en dólares durante los peores meses de 2025 que fueron septiembre, octubre, por ahí. Y por otro lado, lo que empezó a suceder es que la inflación comenzó a subir y como la inflación comenzó a subir, a los salarios les empezó a ir peor. O sea, las empresas empezaron a aumentar salarios a partir de la inflación pasada, que es menor a la actual, por lo tanto el aumento de tu salario no supera la inflación, entonces tu salario pierde poder adquisitivo, entonces la gente consume menos y bueno, las empresas venden menos, contratan menos, menor actividad económica. Entonces gran parte de 2025 tuvo cierta connotación negativa en la evolución de la actividad económica, pero esto no es tan así. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que destaca 2025 es la heterogeneidad, es decir, no a todos les fue igual, como sí pasó en 2024, donde al principio a todos les fue mal y en la recuperación a todos les fue bien, con distintas magnitudes, pero más o menos a todos les fue bien. Y en 2025 esto no pasó. La actividad económica en diciembre, es verdad que por algo un poco puntual, pero la actividad económica en diciembre terminó con un crecimiento respecto de diciembre de 2024, es decir, punta a punta la economía creció en 2025, pero no todos los sectores crecieron. Se empezó a profundizar esta diferencia, que hoy ya la tenemos un poco más clara, en la que a algunos sectores, particularmente por ejemplo al campo, le fue bien, pero a la minería y al petróleo y etcétera, les va bien. Y después a los sectores donde Argentina no es muy competitivo, donde dependen mucho de venderle al mercado interno, que está muy deprimido porque los salarios son muy bajos, o de los sectores que dependen en cierta forma del Estado, como puede ser la construcción, que era muy dependiente de la obra pública que prácticamente ya no existe o existe en una menor medida. Bueno, todos estos sectores, cuando dejan de tener viento de cola, cuando viene el ciclo negativo, si se quiere, en la economía, bueno, les va mal. Y únicamente se sostienen aquellos que son más resilientes y que no dependen tanto del quilombo macro de Argentina, sino que per se son sectores productivos porque tienen ventajas comparativas y están creciendo porque está entrando inversión, está entrando capital, se están comprando máquinas y bueno, estos sectores están aumentando su productividad, independientemente de lo que le pase a la economía argentina de forma agregada. Entonces, está claro que la economía rebotó muy fuerte hasta el primer trimestre de 2025 y desde el primer trimestre de 2025 hasta finales de 2025 o si se quiere principios de 2026 también, que si bien tuvo meses buenos, meses malos, el comportamiento fue heterogéneo. A algunos sectores les fue bien, a otros les fue mal. La cagada es que a los que les fue mal, bueno, son aquellos que contratan a la mayoría de los empleados de Argentina. Ahora, si uno quiere hablar de una tercera etapa, que es lo que podría pasar en el futuro, es decir, en los próximos meses, bueno, tiene que un poco ver esos fundamentos que te hicieron crecer en el pasado y observar si uno los ve bien o los ve mal. Por el lado de la inflación y la estabilidad cambiaria, creo que está bastante claro. En 2026, en los próximos meses, la inflación debería de bajar. Deberías de tener un par de meses, si se quiere, obviamente con algunos donde te va mejor, en otros donde te va peor, pero una serie de meses donde la inflación en general baja, donde agarrás y mirás para atrás los 5 meses anteriores y te encontrás con una inflación más alta que la actual y por lo tanto luego del golpe que fue la subida de la inflación de los últimos meses se puede venir un descenso que le ayude un poco a los salarios y a los ingresos a empujar un poquito más el consumo y que la actividad de la industria manufacturera, del comercio, etcétera mejore un poquito, ¿no? Que son sectores que están muy golpeados porque dependen mucho de los ingresos de la gente en el país porque le venden al mercado interno compuesto por gente cuyos ingresos ahora destina un mayor porcentaje a pagar servicios por el aumento de las tarifas, etcétera, que a bienes, que es básicamente lo que venden estos sectores y por tanto les está yendo mal, ¿no? Si mi salario es de 1 millón de pesos
y antes gastaba en servicios 300.000 pesos y ahora gasto 700.000 pesos, obviamente es un ejemplo un poco exagerado, bueno, de repente me pasaron de sobrar 700.000 pesos para ir y comprar, no sé, comida o ir al restaurante o comprar ropa o lo que sea, y ahora me sobran solamente 300.000. Entonces a esos sectores evidentemente les va a ir peor. Pero bueno, en principio los ingresos deberían de mejorar en los próximos meses porque baja la inflación. Y por otro lado, el crédito tengo un poco de dudas porque evidentemente las tasas bajaron, están mucho más estables y las condiciones se prestan un poco para que vuelva a aumentar el crédito, pero para mí se va a hacer con mucha más reserva que en 2024, con mucha más cautela por parte de los bancos por el tema de la morosidad. Ya se dieron cuenta que si salen a prestarle plata a todo el mundo, luego la gente no la puede devolver, porque resulta que después tenés una elección, sube la tasa de interés y ahí te lo llevas a todos puestos. Entonces, para mí va a ser un poco más selectivo el tema del crédito, tal vez va a ser para un grupo reducido de personas o créditos con determinados objetivos. No va a ser tan abierto para todo el mundo, entonces no va a ser como lo de 2024 claramente, sino que el aumento del crédito en términos de magnitud va a ser más pequeño. Aunque no subestimaría, sobre todo de cara a los meses que se vienen del invierno, el tema de las tarifas. ¿Por qué? Porque las tarifas van a tener que subir mucho, porque el consumo de gas, etcétera, va a subir porque es invierno, y recordemos que el precio de todas estas cosas voló. Entonces hay que ver si el gobierno empieza a subsidiar las tarifas ahora que se viene el invierno y tendrían que subir mucho, o si no las va a subsidiar. En parte depende de qué tan holgados estén con el superávit fiscal, cosa que no anda muy bien porque la recaudación anda mal, precisamente porque la actividad económica anda medio pelo. Entonces capaz si llegas con una actividad económica un poquito mejor hace un par de meses, el Estado podía absorber fiscalmente parte del shock de tarifas que se va a venir en los próximos meses. Entonces probablemente los meses que vienen para mí probablemente sean positivos y el año seguramente va a cerrar con crecimiento económico, no solamente respecto a 2025, sino punta a punta, pero no va a ser como en 2024 ni en pedo, y va a seguir manteniendo heterogeneidad para mí. O sea, petróleo, minería y todos estos sectores van a seguir creciendo porque la guita ahí está entrando, porque son sectores que están aumentando su productividad, es decir, porque están poniendo máquinas y cada vez por persona hay más máquinas y también hay más personas y están produciendo más porque las condiciones en Argentina se prestan para que estos sectores sean productivos por tema de las dotaciones que tenés, además de temas normativos, básicamente porque existe el RIGI. Pero después comercio, industria manufacturera, bueno, hay que ver. Construcción también hay que ver, depende muchísimo del crédito de la construcción en el caso de que no vuelva a haber obra pública. Así que bueno, para mí la foto es esa. 2024 arrancó muy mal, terminó bastante bien con mucho crecimiento en toda la economía hasta principios de 2025. Desde principios de 2025 hasta hoy, que tenés heterogeneidad, es decir, crecen algunos sectores y otros no. Los que no crecen, la realidad es que son aquellos que emplean a la mayoría de argentinos, por eso se puede sentir la sensación de recesión a pesar de que después en los datos la economía crece de forma agregada, toda la economía. Pero me parece que 2026 por lo menos va a cerrar bien, va a ser un año positivo, pero no con un crecimiento violento como hubo desde el segundo trimestre de 2024 hasta el primer trimestre de 2025, sino que va a ser un poco más moderado, sobre todo porque no creo que los sectores que emplean a la mayoría de las personas aumenten su productividad, porque en esos sectores no se está invirtiendo. Entonces si no se invierte, bueno, entonces esos sectores van a tener un crecimiento cíclico, o sea, un año te va bien, otro año te va mal, pero en la tendencia, y tienden a estar estancados. Digo, al sector textil en Argentina es imposible que le vaya bien a largo plazo, simplemente es imposible. Entonces puedes tener un buen año, bien, por algo coyuntural, el ciclo puede ser bueno, pero en la tendencia te va a ir mal. Bueno, a muchos de estos sectores puede que les esté pasando esto ahora mismo, pero igual también puede ser corregible de nuevo porque aumente la inversión. Pasa que bueno, para eso tienen que suceder otras tantas cosas que no tengo muy claro cuáles son. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate de entrar a Daily Economics, que estamos en WhatsApp ahora, así que te dejo el link en la descripción. Muchas gracias a los miembros de Patreon y a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Recuerden que todos aquellos que quieran entrar al grupo me pueden hablar por Instagram y los meto al grupo de WhatsApp donde hablamos todos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme puedes hacerlo a través de Cafecito o Patreon, te lo dejo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos.